salvos por obras o por gracia. Todos aquellos creyentes que de una u otra forma anhelan alcanzar la salvación siempre han tratado de indagar acerca de cuál sea el método o el camino más propicio para ello y evitar incurrir en un error que les impida su cometido. Y es su profundo deseo agradar al único ser que puede otorgar ese privilegio, Elohim Yahvé. Fuera de él no existe otro, al cual podamos buscar, porque todos aquellos ídolos que los hombres han creado, tratando de hallar la salvación, no pasan de esfuerzos vanos, inútiles, que el adversario ha creado en su propósito de desviar al pueblo del Padre Celestial. Si todo creyente sincero de corazón se remite solo y exclusivamente a la palabra de Yahvé, es decir, a lo plasmado al respecto en las Escrituras Kadoshim, allí ha de encontrar la respuesta adecuada, libre de interpretaciones maliciosas, puesto que la palabra del Padre asimismo se explica. El dilema que algunos credos han planteado gira en torno a estas dos opciones. ¿Somos salvos por nuestras obras o por la gracia de nuestro Adón? Ello no demanda mayor esfuerzo para identificar el sendero único y verdadero trazado por el Padre Celestial, puesto que Él envió a su unigénito Hijo para que diese su vida a cambio de hacernos salvos, siempre y cuando lo quisiésemos aceptar, puesto que nunca obliga a nadie, y solo está en nuestras manos creer y aceptar tanta bondad. Por esa acción directa, cargada de ahavat, amor, por parte del Salvador, nos fue concedido el derecho a alcanzar la salvación, si es nuestra decisión acogernos a ella, al aceptar sin condiciones que el unigénito Hijo de Elohim Yahvé murió para darnos el precioso don de vida en él. Para corroborar todo lo anterior, nos remitimos entonces a las Escrituras Kadoshim, para que bajo la guía del Ruach HaKodesh nos sea dada la respuesta acertada y no tengamos que recurrir a interpretaciones amañadas. Primeramente, dejemos en claro el significado de las dos acepciones planteadas: obra y gracia. Obra, cosa hecha o producida por un agente. Cualquier producción del entendimiento, tratándose de libros, volumen o volúmenes que contienen un trabajo literario completo. Gracia, beneficio, don y favor que se hace sin merecimiento particular, concesión gratuita, benevolencia y amistad de uno. Perdón o indulto de pena que concede el jefe del Estado o el poder público competente. ¿Qué expresan las Escrituras Kadoshim al respecto? Es menester recordar las grandes obras hechas por el Padre para que entendamos su majestuosidad. Shoftim, Jueces 2:7. El pueblo había servido a Yahvé todo el tiempo de Yehoshua, Josué, y de los ancianos que sobrevivieron a Yehoshua, los que habían visto las grandes obras que Yahvé había ejecutado por Israel. Primera de Dibrim, Primera de Crónicas 16:8. Alabad a Yahvé, invocad su nombre. Dad a conocer en los pueblos sus obras. Cuán importante resulta a la luz de los hechos que Elohim Yahvé a través de los años se ha manifestado de forma maravillosa con los hijos de su pueblo, y por ello estos versos se han encargado de describir todo lo bueno que Él ha realizado y sus grandes obras han sido dadas a conocer por quienes fueron y son sus testigos de ello. Procedamos a describir algunas de ellas. Shemot, Éxodo 34:10. Entonces Yahvé respondió: voy a concertar un pacto ante todo el pueblo
Haré maravillas nunca hechas en toda la tierra, en ninguna nación. Y todo el pueblo verá la tremenda obra que yo, Yahvé, haré por medio de ti. Devarim, Deuteronomio 4:10. El día que estuviste delante de Yahvé tu Elohim en Horeb, cuando Yahvé me dijo, reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Shemot, Éxodo 32:15. Volvió Moisés, y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas de ambos lados, de una y otra cara. 32:16. Las tablas eran obra de Elohim, y la escritura era escritura de Elohim grabada sobre las tablas. Shemot, Éxodo 34:28. Y Moisés estuvo con Yahvé 40 días y sus noches, sin comer ni beber. Y Yahvé escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandatos. Devarim, Deuteronomio 4:32. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Elohim al Adán sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. 4:33. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Elohim hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? 4:34. ¿O ha intentado Elohim venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Yahvé vuestro Elohim en Egipto ante tus ojos? 4:38. Para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Podemos entonces concluir que las grandes obras que Elohim Yahvé nos ha dado a conocer son todas aquellas maravillas que hizo por su pueblo para sacarlo de Egipto, de la esclavitud en que se hallaba, demostrando por doquier que Él es el único y verdadero Elohim. Además nos entregó y dio a conocer su manual de vida, el pacto escrito en tablas de piedra, o las 10 palabras o mandatos que habrían de servirnos de guía cotidiana. No obstante la misericordia divina, muchos de sus hijos la olvidaron y la olvidan. De ello da fe la Escritura cuando nos recuerda. Shoftim, Jueces 2:19. Pero cuando el juez moría, volvían a corromperse más que sus padres, siguiendo a otros dioses para servirles y adorarlos. Y rehusaban abandonar sus malas prácticas y su obstinado camino. Tehilín, Salmos 78:11. Antes se olvidaron de sus obras, de las maravillas que les había mostrado. Esdras 9:13. Todo lo que nos ha venido es resultado de nuestras malas obras y de nuestro gran pecado. Y tú, Elohim nuestro, nos has castigado menos de lo que merecen nuestros pecados, y nos has dado un remanente como este. 9:14. ¿Hemos de volver a quebrantar tus mandatos y emparentar con los pueblos que cometen estas abominaciones?
¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quede remanente ni quien escape? El pueblo de Yahvé siempre ha necesitado de alguien que le esté recordando cuál ha sido la obra del Padre Celestial. Al olvidarse han transgredido las normas de vida para ir en pos de aventuras que han resultado trágicas y abominables. Por su desobediencia ha pecado y por este grave error se ha olvidado de su nombre Kadosh y de sus obras. Tehilim, Salmos 78:1. Escucha, pueblo mío, mi Torá. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. 78:3. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. 78:4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Yahvé y su potencia y las maravillas que hizo. 78:6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. 78:7. A fin de que pongan en Elohim su confianza y no se olviden de las obras de Elohim, que guarden sus mandatos. Jeremías 23:27. ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Recordemos pues que Elohim Yahvé, por medio de su palabra, desde el principio nos ha venido enseñando cómo debemos proceder para tener nuestra debida recompensa. Misley, Proverbios 24:12. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al Adán según sus obras. Y echa ya Isaías 3:11. Ay del impío, mal le irá, porque según sus obras le será pagado. Jeremías 17:10. Yo, Yahvé, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según sus obras. Jeremías 21:14. Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Yahvé, y haré encender fuego en su bosque, y consumirá todo lo que está alrededor de él. Conforme a todo lo expresado, hemos podido clarificar cuál es el concepto que se tiene de las obras, lo que nos permite deducir que la doctrina de la salvación no se fundamenta en las mismas, sino en la gracia, que solo la puede conceder el Todopoderoso. Gálatas 2:16. Sabiendo que el Adán no es justificado por las obras de la Torá, sino por la emuná en el ungido Salvador. Así nosotros también hemos creído en el ungido Salvador, para ser justificados por la emuná en el ungido, y no por las obras de la Torá, por cuanto por las obras de la Torá nadie será justificado. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la Torá ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la Torá es el conocimiento del pecado. Al ahondar en la escritura Kadosh, la única fuente real de verdad, sin acudir a diversas teorías o concepciones humanas, hemos podido demostrar con absoluta claridad que no existe en la palabra de Abba Yahvé algo en lo cual él mismo se contradiga, sino todo lo contrario, que para alcanzar la salvación, ella solo es posible a través de su gracia,
puesto que todos los seres humanos, sin excepción alguna, hemos sido infractores de la Torá, es decir, de aquellas instrucciones que nos fueron dadas y, por ende, no hemos reconocido a Yahvé como el único y verdadero Elohim de la manera correcta. Por ello, la Torá es enfática y clara cuando recuerda. Gálatas 3:12. Y la Torá no es de emuná, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Romanos 10:5. Porque de la justicia que es por la Torá, Moisés escribe así: el Adán que haga estas cosas vivirá por ellas. Vaikra, Levítico 18:1. Habló Yahvé a Moisés, diciendo: 18:2. Habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Yahvé, vuestro Elohim. 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el Adán vivirá en ellos. Yo, Yahvé. Y Ezequiel 20:10. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. 20:11. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el Adán que los cumpliere vivirá. 20:13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el Adán que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Nehemías 9:29. Les amonestaste a que se volviesen a tu Torá, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandatos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el Adán hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Si nos atenemos al concepto de justificación, es bueno que nos preguntemos: ¿por qué no tenemos justificación con nuestras obras? Veamos. Justificación: conformidad con lo justo. Prueba de la inocencia o bondad de una persona, un acto o una cosa. Probar la inocencia de uno en lo que se le imputa. Esto equivale a decir, en otras palabras, que cuando se esté realizando el juicio no nos podremos defender, aduciendo para ello el desconocimiento de la Torá de los mandatos, y si la infringimos fue por voluntad propia. Gálatas 3:11. Y que por la Torá ninguno se justifica para con Elohim es evidente, porque el justo por la emuná vivirá. Por consiguiente, si nos queremos justificar, entonces, de acuerdo a nuestras obras, seremos juzgados. Yahudá, Judas 1:15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado sobre él. Queda claro entonces que el único medio posible para que seamos justificados y, por ende, alcanzar la salvación es solo a través de la gracia. De inmediato, entonces, nos hemos de preguntar: ¿cómo hacemos para obtener la salvación por medio de la gracia? Refresquemos primero nuestra memoria y recordemos que el ungido Salvador fue enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, esta salvación es para todos aquellos miembros de la casa de Israel que hubieren sido llamados por Elohim Yahvé y éstos hubieren atendido su voz.
Matitiá, Mateo 15:24. Él respondió: soy enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Romanos 9:11. Pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Elohim conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Romanos 4:6. Como también David habla de la bienaventuranza del Adán, a quien Elohim atribuye justicia sin obras. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó, con llamamiento apartado, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en el ungido Salvador antes de los tiempos de los siglos. La casa de Israel recibe la justificación por la gracia mediante la emuná en el unigénito Hijo de Elohim, los cuales serán sellados con su rúa. Yohanan, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim está sobre él. Gálatas 3:5. Aquel que os suministra el Rúa y realiza maravillas entre vosotros, ¿lo hace porque observáis la Torá o porque oís con emuná? 3:2. Solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Rúa por las obras de la Torá o por haber oído con emuná? Y Ezequiel 39:29. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi rúa sobre la casa de Israel. Todos aquellos miembros de la casa de Israel que no hayan querido o se hayan negado a reconocer al Salvador, negando de hecho sus palabras, para depender solamente de las obras de la Torá para su salvación, de hecho se encuentran en maldición, ya que no existe una sola persona que cumpla todos los mandatos como el Padre lo ha ordenado. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la Torá están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerlas. El ser parte de la casa de Israel no basta para creerse salvos, puesto que todos los Adán, sin excepción alguna, que reciben el llamado, no han de considerar este un camino fácil, ya que, habiendo sido convocados, tienen que apartarse para llevar una vida recta buscando ser perfeccionados, siendo esto posible cuando lo dejamos en las manos del Padre Yahvé y de su Hijo el ungido Salvador, para que realicen esa obra maravillosa, pues solo ellos tienen la facultad para borrar nuestros pecados y no los seres humanos. Si atendemos ese excepcional llamado y nos apartamos del sendero errado, podremos ser justificados, siempre y cuando no volvamos a caer en las mismas transgresiones, porque de hecho perderemos esta oportunidad. Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Ruach HaKodesh 6:5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Elohim y los poderes del siglo venidero 6:6,
y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, inmolando de nuevo para sí mismos al Hijo de Elohim y exponiéndole a vituperio. No dudéis, amados Ajim, toda la casa de Israel está siendo llamada. Es hora de despertar y dejar atrás ese pasado oscuro para retornar al Supremo Creador. Para ello, Él envió a su unigénito Hijo, el Salvador, para otorgarnos su gracia, que recibimos por emuná, y de este modo estar preparados para cumplir con las obras de Abba Yahvé. Jacob, Santiago 2:17. Así también, si la emuná no tiene obras, está muerta. 2:26. Así como el cuerpo sin rúa está muerto, así también la emuná sin obras es muerta. Permaneced despiertos, puesto que el adversario, de manera astuta y sutil, ha venido proclamando con gran aspaviento, como si se tratase de un enviado de lo alto, haciendo creer al mundo en general que todos han de alcanzar la salvación por gracia y que solo basta con manifestar verbalmente: yo creo. Resulta triste y doloroso observar a estas alturas de la vida cómo muchas ovejas de la casa de Israel aún permanecen engañadas, puesto que continúan dando loor a todos los ídolos sin admitir sus errores, pues se niegan obcecadamente a escuchar al Salvador, sin confrontar las enseñanzas que se recibieron con todas las contenidas en la Torá, instrucción dada por Abba Yahvé, en la cual se halla plasmada solo la verdad pura, la única que les trae justificación y salvación, porque continúan creyendo que sus actuaciones no serán tenidas en cuenta, desconociendo que todos han de ser objeto de juicio por sus obras. Revelaciones, Apocalipsis 20:12. Y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados, según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. 20:13. El mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el sepulcro dieron los muertos que estaban en ellos, y cada uno fue juzgado según sus obras. La noche está avanzada y se acerca el día. Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Todo loor y toda honra sean para Yahvé. Shalom ubrajá, voz de chofar.